Ok, hoy vamos a hacer la última clase sobre el capítulo sobre los números reales. Vamos a terminar con los números reales. Entonces, la vez pasada hicimos un recordatorio sobre el teorema de completitud, el axioma de completitud, que es un axioma, y vimos que es el motor de los números reales, el axioma de completitud. Esa cosa más importante es lo que define la textura de los números reales, y vimos un método de razonamiento que es el método de razonamiento a menos de epsilon para demostrar desigualdades e igualdades, y demostramos el teorema que es que para todo x positivo o nulo existe un único y positivo o nulo cuyo cuadrado es igual a x. Es el teorema que nos asegura de la existencia y de la unicidad de la raíz cuadrada. Entonces, ahora tenemos notación. Se escribe raíz cuadrada de x. Ahora sabemos, entonces no solo tenemos la raíz cuadrada de 2, pero tenemos la raíz cuadrada de cualquier número real. Es decir, tenemos también la raíz cuadrada de 3, también tenemos la raíz cuadrada de 4, pero esto no nos sirve para nada porque ya la teníamos antes. Pero también tenemos la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Todo esto sigue de este teorema y ahora vamos a admitir que la función existe porque demostramos su existencia. Ok. Y ahora, y por supuesto, por construcción, tenemos que esta definición, la raíz cuadrada de x es un número positivo o nulo y su cuadrado es igual a x. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los intervalos. Y ya definí la noción de intervalo, pero definí los intervalos. Ahora vamos a ver la noción de intervalo. Entonces, los 10 tipos de intervalos. Ok. Ahora voy a dar una definición abstracta. Voy a definir en general lo que es un intervalo. La definición es que un conjunto I que está incluido en R es un intervalo si, y acá voy a poner la condición que es la definición más general posible. La definición de intervalo es muy fácil, es cualquier conjunto tal que cuando yo tomo dos objetos en este orden, todos los objetos entre mis dos extremos también pertenecen al intervalo. ¿Ok? Es decir, si para todos x y en i, si para todo z en R, si x es menor o igual a i, que es menor o igual a z, que es menor o igual a i, esto implica que z pertenece a i. Es la definición más general de la noción de intervalo. Es decir, cada vez que yo tomo dos puntos en mi intervalo, todos los puntos entre estos dos extremos también pertenecen al intervalo. Es la definición abstracta. Es decir, llamo un conjunto, digo que un conjunto es un intervalo cuando cumple esta condición. ¿Ok? Es la definición más abstracta posible de la noción de intervalo. Entonces, es una definición distinta de la que ya vimos. Vimos 10 tipos de intervalos antes y ahora tenemos una definición abstracta. La buena noticia es que en R sabemos caracterizar todos los intervalos
Y vamos a ver que son todos los que ya vimos antes. Es decir, que no hay ningún otro tipo de intervalo. Entonces, el teorema fundamental dice que teorema si I es un intervalo de R, entonces, o bien, y acá hay 10 casos posibles que tenemos que distinguir. Es decir, que solo hay 10 tipos de intervalos. Primer tipo, o bien I es igual al vacío, que es un intervalo. Cumple la definición. O bien, I es igual a intervalo cerrado AB con A menor o igual a B. O bien, I es igual al intervalo A cerrado B abierto con ahora A es menor que B. O bien, I es igual a la cosa opuesta, idem. O bien, I es igual a menos infinito, olvidé el caso todo abierto. Después hay el caso menos infinito A. No, acá no hay ningún B, entonces con A en R cualquiera. Tenemos el caso I igual a menos infinito A abierto. Y también tenemos el caso I igual a infinito con A cualquiera. Tenemos que I es igual o bien a la versión abierta, o bien I es igual a menos infinito hasta más infinito, es decir, R. Y lo que digo es que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de intervalos y no hay ningún otro. Es decir, se puede demostrar que todo objeto que cumple esta definición es de una de las siguientes 10 formas. ¿Ok? Entonces es una cosa muy interesante porque acá tenemos una definición muy abstracta de intervalo y a veces, cuando tendremos un conjunto particular, podremos verificar que este conjunto cumple esta condición y gracias al teorema podremos deducir que es de una de las siguientes 10 formas. Y acá hay una lista exhaustiva de la noción de intervalo. Ok, ahora hay que demostrar. La primera observación, que para mí es trivial, no sé si para ustedes es trivial, es que todos los conjuntos que escribí acá ya son intervalos, ¿no? Ya cumplen la definición. Es decir, si yo tomo 2 puntos en un intervalo, todos los puntos entre están en el mismo intervalo. ¿Claro? Ahora hay que demostrar que si I cumple esta condición, entonces es de una de la siguiente forma. Pero antes hay que hacer una observación sobre la notación que había olvidado decir las veces pasadas. Acá usé la notación inglesa, que también es la notación de referencia en el mundo hispanohablante. Es decir, la gente hispanohablante usa las notaciones inglesas que tienen sus defectos. ¿Por qué tiene defectos? Es esta cosa que es un problema, porque acá, esta notación designa un intervalo, pero la misma notación también designa el par ordenado. Ya vimos, y son conjuntos que no tienen nada que ver. Es decir, el problema es que tenemos esto como intervalo, y también tenemos esto como par ordenado. Y por supuesto no tienen nada que ver. Esto es un conjunto, y esto es un nuevo objeto, vimos que es un objeto que sirve para agrupar dos objetos.
Entonces es un defecto de la notación, es decir, tenemos la misma notación para dos cosas que no tienen nada que ver. Y esta razón porque en el mundo anglosajón se usa a veces esta notación para el par ordenado. Pero no vamos a usar esta notación. La otra opción es usar las notaciones francesas, que eliminan las ambigüedades. Entonces acá, cuando llegué en este país, tuve que aprender nuevas notaciones. Era horrible para mí, porque yo estaba acostumbrado a notaciones desde cuando yo era un niño. Ok, notación francesa, no cambia muchas cosas. La idea es que en lugar de poner paréntesis, ponemos corchetes al revés. Es decir, notación francesa, acá por ejemplo, esto no cambia. Acá es la notación inglesa, notación francesa. Ahora, notación inglesa, notación francesa. Así, poniendo el corchete al revés. Para decir, acá estamos excluyendo B. ¿Ok? Y lo mismo para todo el resto. Por ejemplo, esto se va a escribir así. Y entonces ahora no hay ninguna ambigüedad con esta notación. Y, por ejemplo, este intervalo se va a escribir así. Lo mismo para los infinitos, etc. ¿Ok? Acá es la notación francesa. A veces voy a usarla. Lo mejor es conocer ambas notaciones y saber pasar de una a la otra, y no es difícil. Entonces, los niños franceses aprenden así, con esta notación. Y acá no tenemos ninguna ambigüedad. Y es la razón por qué a veces también, cuando yo voy a dibujar un intervalo, yo voy a hacer así. Por ejemplo, para decir, ok, es el intervalo AB, yo pongo A adentro y yo excluyo B. Es decir, voy a usar el mismo truco para excluir. ¿Ok? Son trucos. Ok. Ahora, se trata de demostrar que todos estos, que si I cumple esta condición, entonces es una de las siguientes 10 formas. Entonces vamos a hacer zoología, una gran distinción de casos. Demostración. Primer caso, se observa que el vacío es un intervalo. Es completamente obvio. ¿Por qué? Porque esta cuantificación es vacía. Cuando yo digo, en el caso particular donde I es el vacío, esta cuantificación universal es vacía. Digo, para todos X e Y que pertenecen al vacío. Entonces, no hay nada que verificar. Ya vimos que cuando se escribe para todo X en el vacío, la propiedad siempre se cumple. Entonces, si yo escribo para todo X, Y en el vacío, no tengo que leer lo que sigue, ya sé que el resto se cumple, porque no hay que verificar nada. ¿Ok? Es la ventaja del conjunto vacío. La idea es que en una cuantificación universal, cuando se agranda el conjunto, es más difícil para verificar, porque hay que verificar para más objetos. ¿Ok? Pero si yo reduzco el conjunto, es más fácil para verificar, porque hay menos objetos. Y el caso degenerado es el caso cuando I es vacío, no tengo nada que verificar. Y se cumple de modo vacío. Ok, entonces esta frase, cuando yo reemplazo I por el vacío, se cumple de modo obvio. Entonces, el vacío es un intervalo. Entonces ya tenemos un caso. Ahora, vamos a suponer que I no es vacío. Y ahora, yo tengo que demostrar que I es de una de las 9 formas que quedan. ¿Ok? Vamos a distinguir 4 casos.
se distinguen 4 casos. Y yo solo voy a tratar uno. Primer caso, entonces vamos a ver, si yo tengo un conjunto, la primera pregunta que yo puedo hacer es si está acotado o no. ¿Ok? Es una pregunta natural, si está acotado o no acotado. Y como yo tengo 2 tipos de acotaciones, es decir, si está acotado inferiormente o acotado superiormente, esto me va a dar 4 casos distintos. Primer caso, y está acotado inferiormente y superiormente. Segundo caso, y está acotado superiormente, pero no inferiormente. 3, el caso simétrico, y está acotado inferiormente, pero no está acotado superiormente. Cuarto caso, y no está acotado ni inferiormente ni superiormente. Es claro para ustedes que solo hay estos 4 casos posibles. Entonces, ahora esto me va a dividir el campo de investigación. En el primer caso, es claro que lo que voy a obtener es uno de estos 4 intervalos. En el caso 2 voy a obtener o bien esto o esto. En el caso 3 voy a obtener o bien este o este. Y vamos a ver que en el 4 caso necesariamente voy a obtener todo R. ¿Ok? Ahora voy a tratar el primer caso. Caso 1. Ahora, es decir, caso 1, y está acotado. Acá, la idea es que cuando se dice está acotado sin añadir ninguna otra información, esto significa que está acotado a la vez inferiormente y superiormente. ¿Ok? Entonces, si está acotado, ¿qué puedo definir yo? Su supremo y su ínfimo. Entonces, sea, por completitud, ahora uso la completitud, y es así que se usa la completitud, sea, voy a definir A, el ínfimo de I, y B, el supremo de I. ¿Ok? Por construcción, es claro, hay dos cosas que son claras. La primera es que A es menor o igual a B. ¿No? Segunda cosa que es clara es que no hay nada de I a la izquierda de A y no hay nada de I a la derecha de B. Entonces, I está incluido en el intervalo cerrado. ¿Ok? Es la definición del supremo, el ínfimo. Ahora voy a analizar lo que puede pasar en I. Ahora vamos a demostrar una propiedad. Una pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser incluido o igual ahí? Sí, puede ser igual, pero acá cuando yo uso este símbolo, para mí significa o igual. Acá, esa razón porque en este país, como en Francia, se usa este símbolo para decir inclusión o igualdad. Pero en otros países se escribe así. Acá, en este curso, voy a tomar este símbolo como un sinónimo de este símbolo. ¿Ok? Entonces, a veces en los prácticos se escribe así y a veces se escribe así, depende del humor del tipo que escribe.
Y es lo mismo cuando yo escribo un paper, un artículo, depende de los días. Y a veces tengo críticas, pero cambia de símbolo siempre. Y el problema es que esto para mí es idéntico a esto. Ok, ahora vamos a demostrar la siguiente propiedad. Porque acá solo usé, para decir esto, solo usé la información de acotación. La información de acotación me dice que I vive entre A y B. ¿Ok? Pero ahora voy a mostrar que como I es un intervalo que cumple una propiedad particular, contiene toda la gente entre A y B excluidos. Ahora vamos a demostrar esta propiedad. Ahora, demostremos que este objeto I, que ya sabemos que está incluido en AB, acá esa información que ya conocemos, vamos a demostrar que contiene todo el intervalo abierto. Ok, vamos a demostrar esto. Contiene todo el intervalo abierto. Es decir, que I está entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado. Ok. Y si prefieren, pueden escribirlo así. Es mucho mejor. Ok. Ahora se trata de demostrar esto. Entonces, ¿cómo tenemos que demostrar la inclusión de esto en esto? Vamos a considerar un elemento cualquiera del intervalo. Por hipótesis, tenemos que A es menor a X y es menor a B. ¿Qué quiero yo hacer ahora? Yo quiero demostrar que el punto X está en I. Es lo que yo quiero hacer. Yo quiero demostrar que el punto X está en I. Y ahora voy a usar tres cosas, la propiedad del ínfimo, la propiedad del supremo y la propiedad de I. Ok, se trata de demostrar que este punto pertenece a I. Acá, cuidado, no sabemos si A pertenece a I o no, porque es el ínfimo de I. Entonces, es el ínfimo de I, quizás que pertenece a I, quizás que no pertenece a I. Acá B tampoco, no sabemos si pertenece a I o no. Quizás que pertenece a I, quizás que no pertenece a I. Es el supremo. Y vimos que a veces el supremo pertenece, a veces no pertenece. Y ahora tampoco sabemos nada sobre X. El objetivo es demostrar que X pertenece a I, en todos los casos. Ok, vamos a usar las propiedades de aproximación del ínfimo y del supremo a menos de epsilon. Primera observación es que como yo sé que A es el ínfimo de I, yo puedo deducir que existe un punto que voy a escribir como yo voy a escribirlo I, en I, tal que A está menor que I y es menor que X. Ahora, ¿de dónde sale esta cosa? ¿De dónde sale? Acá yo sé que A es el ínfimo de I. Yo tomé un X acá. No sé dónde está, no sé si pertenece a I o no. ¿Qué me asegura que este I en I existe? Es la existencia de aproximación del ínfimo a menos de epsilon, con epsilon igual a la distancia entre A y X. ¿Ok? Es decir, acá es tomando epsilon igual a la distancia entre X y A, que es un número positivo. ¿Ok? Yo sé que yo puedo aproximar a menos de epsilon. Si yo tomo epsilon igual a la distancia entre A y X, el punto que yo voy a obtener estará exactamente entre A y X. No sé dónde, pero entre A y X. ¿Ok?
Entonces tenemos esto. Y de modo análogo, se puede hacer el mismo razonamiento para B. Como B es el supremo de I, existe ahora un punto I' en I, tal que acá X es menor que I', es menor que B, que es el supremo de I. Y es exactamente el mismo razonamiento tomando una aproximación del supremo a menos de epsilon, donde epsilon es la distancia entre B y X. ¿Ok? No es el mismo epsilon, es otro epsilon, es epsilon' igual a B menos X, que es una cosa positiva. Al final, obtenemos que tenemos que I es menor que X, que es menor que I', donde yo sé que I pertenece a I, y I' pertenece a I. ¿Qué puedo deducir yo? Entonces, X pertenece a I, pues I es un intervalo. X pertenece a I, pues I es un intervalo, por la definición de intervalo. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que ahora tenemos dos aproximaciones de I. Sabemos que I está adentro del intervalo cerrado y que contiene todo el intervalo abierto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los puntos dudosos? A y B, y no hay nada otro. Entonces hay 4 posibilidades, y es claro que las 4 posibilidades me va a dar los 4 intervalos posibles a partir de ahí. Una pregunta, cuando tomaste ahí la distancia entre los puntos, ¿por qué no tomaste el valor absoluto? Porque perfectamente B... Porque yo sé que es positivo. Es el caso particular donde es positivo. Cuando un número es positivo, yo puedo poner el valor absoluto si quieras, pero no sirve para nada. Es la misma cosa. Pero puedes escribir, si te ayuda, puedes escribir el valor absoluto porque no cambia nada. Sí, pero quería saber por qué eran los dos positivos. ¿Y podemos asumir que existe I entre K y X o No, acá el I es por la propiedad del supremo, de aproximación del supremo. Es una propiedad que vimos la vez pasada, que dice que cada vez que yo tengo un supremo o bien un ínfimo, yo puedo aproximar a menos de epsilon el ínfimo, quedándome adentro del conjunto. Y acá usé esta propiedad. ¿Ok? No, son trucos interesantes. Ok. Ahora, conclusión, tenemos esto. Y es claro que ahora sabemos casi todo sobre el intervalo I, salvo lo que pasa con A y B. Y esto me da 4 posibilidades, y las 4 posibilidades van a corresponder a los 4 tipos de intervalos. Luego, o bien I es igual a AB, o bien I es igual a AB, o bien I es igual a AB, o bien I es igual a AB. Y si prefieren, esto. Es mucho mejor. ¿Ok? ¿Entienden cómo razoné? Y ahora ahora hice un caso. El caso donde I está acotado inferiormente y superiormente. Y de hecho,
Es la misma idea que vamos a usar por los otros dos casos que siguen, pero reemplazando el ínfimo, en este caso, por la ausencia de cota inferior, que nos va a dar una posibilidad de aproximación a menos de un número. Entonces, ahora es para ustedes ejercicio, hacer la demostración para los casos 2, 3 y 4. Es decir, vimos que en este caso obtuvimos los 4 tipos de intervalos acotados. En este caso vamos a obtener los intervalos semi-infinitos a la izquierda. En este caso vamos a obtener los 2 tipos de intervalos semi-infinitos a la derecha. Y en este caso se puede demostrar, usando el mismo truco, que necesariamente I es igual a R. Contiene todos los reales. Ejercicio. Cuidado, cada vez que se reemplaza acotado por no acotado, no es exactamente la misma demostración. Hay que usar otro argumento, y el otro argumento es usar la negación de la propiedad estar acotado. Es un ejercicio. ¿Ok? Entonces, al final, vimos que tenemos algo como 10 tipos de intervalos. ¿Ok? Es un excelente ejercicio redactar las demostraciones de modo completo. Y cuando yo digo redactar y no escribir una sucesión de fórmulas. No sé por qué, pero cada vez que leo lo que escriben una sucesión de símbolos donde nunca se sabe cuáles son las cadenas lógicas que se hacen. Y pueden ver que las cosas más importantes en todo lo que escribo acá son las palabras en español. Porque son ellas que escriben el razonamiento, que dicen esto es una hipótesis, esto es una conclusión, acá hay una implicación, acá se generaliza tal propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que redacten en español bien escrito. ¿Saben? Yo soy capaz de redactar una demostración entera en español y no es mi idioma natal. No nací aprendiendo el español. Hace 4 años yo solo conocía 3 palabras en español. Matador, basta y sombrero. Cuando llegué acá. Son las palabras que se usan en francés. Y no sabía nada más. Aprendí también a escribir, redactar demostraciones en matemática. Entonces, por favor, tienen mucho más experiencia que yo en español y pueden escribir palabras. Y es muy importante en los parciales, en los exámenes, explicar el razonamiento. Ahora yo supongo tal cosa, se trata de demostrar tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. No es una pérdida de tiempo. Solo escribir símbolos es una pérdida de tiempo porque como no sabemos cuál es la lógica de dentro, vale 0. La matemática no es astrología. No se trata de escribir signos para escribir signos. Hay un razonamiento. Entonces es muy importante, cuando yo digo ejercicio, redactar los 3 casos que faltan, usar el mismo espíritu. Y acá pueden ver que yo intento escribir lo máximo para dar los detalles. Ok. Ahora, quizás que sería bien observar que vamos a tomar un ejemplo. Un ejemplo que ya consideramos. Ejemplo. Me doy este conjunto. Es el conjunto de todos los números reales, tales que son positivos y su cuadrado es menor que 2. ¿Qué piensan de tal conjunto?
¿Es un intervalo o no es un intervalo? ¿Cumple la condición de intervalos o no? Sí, es un intervalo. Es decir, si yo tomo dos puntos en este conjunto, todo punto entre mis dos puntos pertenece al mismo conjunto. ¿Claro? Es decir, si X e Y pertenecen a Y, entonces, para todo Z en R, si tengo X menor o igual a Z menor o igual a Y, esto implica que Z pertenece a Y. Es un intervalo. ¿Por qué es un intervalo? Supongo que yo tengo X que cumple estas dos cosas, Y que cumple estas dos cosas, y supongo que yo tengo un Z, no sé nada. Pero como esto es positivo, esto también es positivo. O sea, ya cumple esto. Y como yo sé que esto, su cuadrado, es menor que 2, entonces su cuadrado a él también es menor que 2. ¿Ok? Entonces cumple también la segunda propiedad. Entonces esto pertenece a él. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Ok. Por el teorema, yo sé que es de una de las 10 formas. Entonces, ¿es vacío o no es vacío? ¿Qué contiene? 1, por ejemplo, 1 funciona bien. Contiene 1. ¿Está acotado o no está acotado? Está acotado inferiormente ¿por qué? Por 0. Está acotado superiormente ¿por qué? Por ejemplo, podríamos decir raíz de 2, pero también 2 si tenemos miedo de raíz de 2. O bien 1000, para estar seguro. ¿Ok? Entonces, yo sé que este intervalo es necesariamente, tenemos que y es o bien de la forma AB, o bien de la forma AB, o bien de la forma AB, así, o bien de la forma AB. ¿Ok? Es de una de las 4 siguientes formas. Y acá, ¿cuál será A? El ínfimo. ¿Cuál será el ínfimo acá? Es claro que A, que es el ínfimo de I, es igual a 0. ¿Y cuál será el supremo acá? Y acá no tenemos ninguna otra opción, es el raíz de 2. ¿Y en qué caso vamos a estar? Segundo. Es decir, al final tenemos que I es el intervalo 0 raíz de 2. Y también se escribe mucho mejor así. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Es decir que muchas veces en esta clase vamos a construir un conjunto que cumple naturalmente esta condición de intervalo. Y esto nos da el derecho de deducir que tiene una forma que ya conocemos. ¿Ok? ¿Qué pasa si hubiésemos hecho la misma cosa en Q? Porque esto, yo podría reemplazar R por Q, ¿no? Y esta definición tiene sentido en Q también. ¿Qué pasaría en este caso? Si yo reemplazo R por Q. Ahora yo olvido R. Olvidemos R. R no existe. Hay que volver al mundo antiguo donde todavía había la armonía entre los números racionales y los objetos geométricos. Entonces sabemos que todos los números son racionales. Bien, ahora estamos en un mundo donde todos los números son racionales. Esto es un conjunto de racionales bien definidos. Pero ¿se puede caracterizar como esto? No se puede. Entonces es un intervalo racional que no cae en ninguna de las 10 formas. Obtenemos un intervalo racional que no es de ninguna de las formas usadas acá. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque no tenemos el supremo. Es decir, acá en Q esto se llama un intervalo patológico.
Es patológico porque no sabemos en qué categoría. Si raíz de 2 estuviese incluido, ¿cómo sería? ¿Sería también pertenecería? Exactamente. Acá es muy interesante porque en Q. Es una buena pregunta. Entonces, tu pregunta es qué pasa si yo incluyo raíz de 2. Vamos a ver esto. Es una buena observación. Voy a definir dos intervalos en Q. Voy a llamarlos I0 y ahora son los racionales que son positivos y su cuadrado es menor que 2. Y voy a poner I sub 1, la misma cosa, pero menores o igual a 2. En Q, ¿qué pueden decir sobre estos dos objetos? En Q, ahora son dos conjuntos de racionales. Ambos son acotados, pero no podemos usar el supremo. De hecho, se puede demostrar que ambos conjuntos son iguales. Porque el caso de igualdad nunca se cumple. ¿Entienden la idea? Porque no hay ningún racional cuyo cuadrado que es igual a 2. Entonces, acá sabemos que x cuadrado igual a 2 nunca existe. Entonces, menor o igual a 2 es equivalente en este caso a menor a 2. Entonces, en Q tenemos que I sub 0 es igual a I sub 1. Pero si yo reemplazo Q por R, no son más iguales. Porque hay uno que contiene raíz de 2 y el otro que no lo contiene. Pero en Q no podemos ver la diferencia porque en el lugar que es el supremo tenemos un agujero negro. Ok, caímos adentro. Entonces hay algo que falta. Y es la cosa importante que hay que entender sobre R. Es decir, si pasamos de Q a R, es todo esto para evitar los problemas de agujeros negros. Entonces, los matemáticos antiguos vivían sin saberlo en un mundo lleno de agujeros negros y cuando descubrieron la raíz cuadrada de 2, cayeron en el agujero negro. ¿Ok? Y esa razón porque pusimos el axioma de completitud para llenar los agujeros. ¿Ok? Entonces es muy importante entender este punto. Entonces es interesante porque en Q no se puede escribir como intervalo. Porque no tenemos la notación adecuada. No se puede escribir raíz de 2. No es un número racional. Entonces esto es un intervalo que no es de la forma de una de las 10 formas anteriores. Solo se puede describir en R. Es en este sentido que se considera que R es una completación de Q. Es muy importante entender esta textura porque ahora vamos a usar todas estas propiedades como una respiración natural. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver algunas consecuencias del axioma de completitud. De hecho, ya vimos algunas. Entonces, un buen título sería otras consecuencias del axioma de completitud. Pero vamos a ver dos consecuencias importantes. Y antes de explicar la primera consecuencia, voy a introducir la notación de sucesión. Entonces, cuidado porque las sucesiones salieron del programa, pero no la notación. A veces podemos usar la notación para las sucesiones. Entonces, voy a recordar lo que es una sucesión. Definición, sucesión. Una sucesión es una función U de n
cuyo dominio es n y cuyo codominio es cualquier cosa. Y es una función. Una sucesión es nada otro que una función con una notación alternativa. Y escrita, en lugar de escribir u, voy a escribir u sub n cuando n pertenece a n. Solo es una notación alternativa. Es decir, del punto de vista de la matemática, no hay ninguna diferencia entre la noción de función y la noción de sucesión. Una sucesión es lo mismo que una función cuyo dominio es n, nada más. Y todas las cosas que vimos para las funciones se cumplen también para las sucesiones porque son funciones particulares. ¿Ok? La única cosa que cambia son las notaciones. ¿Ok? Es el único cambio. Entonces tenemos notaciones. La notación función se escribe u. Cuando se escribe como sucesión, se escribe u sub n, donde n recorre n. ¿Ok? Pero significa la misma cosa. Solo es una notación alternativa. Y en lugar, cuando yo voy a aplicar u es una función. ¿Y a qué tipo de objeto puedo yo aplicarlo? A un natural. Y en lugar de escribir u aplicado a n, voy a escribir u sub n. Y solo es un cambio de notación. ¿Ok? Entonces, no hay nada más que saber sobre las sucesiones. Pero a veces esta notación es más cómoda para escribir las cosas. Ok, ahora yo puedo dar un primer principio que es consecuencia de la completitud, que es el principio de los intervalos cerrados encajados. ¿Sí? ¿Hasta incluido en los reales? Puede ser cualquier cosa. Cualquier conjunto. Podemos considerar una sucesión de conjuntos, una sucesión de reales, una sucesión de complejos, una sucesión de pares, etcétera, etcétera. Depende de cuál tipo querés construir como tipo de sucesión. En la mayoría de los casos vamos a considerar sucesiones de reales. Pero hoy voy a considerar sucesiones de intervalos. Y funciona del mismo modo. Es una función que a cada natural me asocia a un intervalo. ¿Ok? Entonces, el principio de los intervalos cerrados encajados. Teorema. Principio de los intervalos cerrados encajados. Vamos a ver que es una cosa muy geométrica. Dice lo siguiente. Supongo que yo tengo mi recta real. Y yo tomo un primer intervalo cerrado A0, B0. ¿Ok? Y adentro de mi primer intervalo, yo me doy un segundo intervalo encajado. A1, B1. Y yo continúo. A2, B2. Etcétera. AN, BN. Y yo continúo hasta el infinito. Es decir, yo tengo una sucesión infinita de intervalos cerrados y encajados. Es decir, si A sub n, B sub n, cuando n recorre n. Acá escribo una sucesión de intervalos. Es tal que cada vez el intervalo siguiente está incluido, quizás que es igual, al intervalo anterior. Para todo n. ¿Qué pasa? Ahora es una cosa muy geométrica. Yo tengo una sucesión infinita de intervalos que se reducen.
Si yo tomo la intersección de todos los intervalos, que es una intersección infinitaria, ¿qué voy a obtener al final? Quizás que no, porque si mis intervalos son todos iguales, voy a obtener el mismo intervalo. Pero la cosa donde yo puedo estar seguro es que al menos me va a quedar un punto. Es decir, la intersección no es vacía. Principio de los intervalos. Es una cosa muy geométrica, es muy intuitiva. Y esta propiedad no se cumple en Q. Porque en Q quizás que la intersección va a ser un agujero negro. Entonces, la conclusión. La intersección para todo n en n de dichos intervalos es distinta del vacío. Existe al menos un punto adentro. Si las dos sucesiones tienden al mismo límite, voy a obtener exactamente un punto. Si no tienden al mismo límite, voy a tener un intervalo no reducido a un punto. Pero en todos los casos habrá al menos un punto. Es el principio de los intervalos encajados. ¿Ok? ¿Es claro para ustedes? ¿La intuición sí? Si fuese, por ejemplo, intervalos que no estuviesen uno dentro del otro. No se puede decir nada, por supuesto. Si no tenés esta condición, que es muy importante, no puedes decir nada. Porque si tenés un intervalo acá y otro intervalo acá, ya la intersección es vacía, terminada. Es la razón por qué puse encajados. Tener que estar encajados. Tienen que estar encajados los intervalos. Es una cosa muy intuitiva geométricamente. Si yo tengo una sucesión de segmentos más y más chicos, al final, en la situación peor, me va a quedar un punto. Pero las cosas no van a desaparecer. ¿Ok? ¿Entienden la intuición? ¿Tienen esta intuición geométrica de textura? Es algo que dice, es una propiedad que dice algo sobre la recta. Es decir, si yo reduzco un segmento y que al final hago la intersección de todo lo que me queda, siempre tendré al menos un punto. Quizás que tendré un segmento. ¿Ok? Es el principio de los intervalos encajados. Demostración. Es claro que por hipótesis, ¿qué podemos decir sobre la sucesión de los extremos inferiores? Si los intervalos son encajados, acá es una sucesión creciente, ¿no? Y acá es una sucesión decreciente. ¿Claro? Entonces, por hipótesis, tenemos que A sub n es siempre menor o igual a A sub n más 1, que es menor o igual a B sub n más 1, y que es menor o igual a B sub n para todo n. Ok, en particular A sub n es creciente y quizás que es constante, no es un problema, y esta es decreciente. ¿Ok? Y es claro que este conjunto, además, se observa lo siguiente. Es decir, que si yo reemplazo a n por a sub m más grande que n, necesariamente el nuevo término se queda a la derecha. ¿Ok? Entonces, más generalmente, para todos números n y m en n, se observa lo siguiente. Es claro que a sub n, como la sucesión es creciente, es menor o igual a sub el máximo de ambos índices. ¿No? ¿Es claro? A sub n es menor o igual a sub el máximo de ambos índices, porque el máximo es mayor o igual a n. Pero también es menor que a b sub el máximo. Y esto es menor a b sub m. Porque b sub m es mayor que b sub el máximo.
¿Qué dice esta cosa? Dice que todos los A sub algo son menores o iguales a todos los B sub algo. Es decir, no solo es que A sub n es menor o igual a B sub n, pero me dice más, me dice que si yo tomo cualquier término de esta sucesión, es menor o igual a cualquier otro término de la otra sucesión. Entonces, en particular, todo término de esta cosa es una cota superior del conjunto de los A sub n. Y todo A sub n es una cota inferior de todos los B sub n. Esto me permite obtener el supremo y el ínfimo. Sean A igual al supremo de todos los A sub n. Y ya sé que este conjunto es superiormente acotado por cualquier elemento acá. Y de mismo modo, P, el ínfimo de los B sub m, donde m recorre n. ¿Claro? Ok. Por construcción, ¿qué podemos decir sobre A y B? ¿En qué orden se encuentran? Hay que mirar la figura. Es claro que A siempre es menor o igual a B, ¿no? Hay que demostrarlo, no es difícil. Ejercicio. No es un... yo puedo hacerlo sin escribirlo porque realmente es importante que redacten cosas. Yo digo lo siguiente. Ok, yo me fijo algún A sub n. Yo observo que este A sub n es menor o igual a todos los B sub m. Entonces, es una cota inferior de este conjunto. Entonces, este A sub n es menor o igual al ínfimo de B. ¿Ok? Pero esto se cumple para todos los n. Entonces, eso me dice que el ínfimo de este conjunto es mayor, es una cota superior de ese conjunto. Entonces, el ínfimo de este conjunto es mayor o igual al supremo de este conjunto. ¿Sí? Acá la idea es que acá no hay ninguna relación entre n y m. Esto funciona para todos n y m, y el truco es observar que para pasar de esto a esto, yo subo n al máximo de n y m. Acá esta relación siempre se cumple porque es el mismo índice. Y acá yo hago la misma cosa, yo subo de m al máximo, pero al revés porque la sucesión es decreciente. ¿Cuál era la justificación, o sea, para poner? ¿Para poner qué? A y ¿Esta? Es porque es un intervalo no vacío. Cuando yo, no dije, pero cuando escribo esto, supongo implícitamente que el intervalo existe. Es decir, que hay alguien adentro. ¿Ok? Entonces, es claro, por construcción tenemos que A sub n es menor que A, que es un supremo, que es menor o igual a B, que es un ínfimo, que es menor o igual a B sub m, para todos n y m en n. Pero, ¿qué significa esto? Esto en particular, cuando n es igual a m, acá no necesito tomar todos, solo cuando son iguales. Esto significa que este intervalo está incluido en el intervalo A sub n, B sub n, para todo n en n. Este intervalo no depende de n. Es un intervalo fijado que está incluido en todos los intervalos encajados. Entonces, está incluido en la intersección. Pero si este intervalo no es vacío, contiene al menos A, contiene al menos B, contiene
a más b sobre 2 no es vacío, entonces esta intersección tampoco es vacía. ¿Ok? Esto implica, por supuesto, mostrar que este conjunto contiene algo que no es vacío. Entonces, esto implica que esto no es vacío. Pregunta, ¿por qué los índices de A sub n y B sub n ahora son los mismos? No quiero muy claro. Acá podrías, si querés, poner m, pero la única cosa que yo quiero verificar es esta inclusión. Entonces no necesito poner el caso más general. Pero si pones m en lugar de n acá, no va a cambiar. Pero para concluir, solo necesito este caso particular, donde n es igual a m. ¿Ok? Entonces esto muestra que la intersección no es vacía. Que es una cosa que explica la textura. Es decir, si yo tengo una sucesión infinita de segmentos que se reducen, al final, al menos, me quedará un punto. Quizás más, acá quizás si A es menor que B, tendré un segmento lleno. Pero me quedará al menos un punto. Y la propiedad no se cumple tampoco en Q. Es una propiedad que no se cumple en Q. Voy a dar un contraejemplo. Voy a construir una sucesión de intervalos encajados en Q, cuya intersección es vacía. Y como siempre, voy a considerar mi agujero negro preferido, que se llama la raíz cuadrada de 2. Contraejemplo en Q. No sé si yo tengo tiempo para detallarlo. Sí. Tengo un poquito de tiempo. Ok. Sea la sucesión A sub n definida por... Es una sucesión que voy a definir por recurrencia. Pongo A sub 0 igual a 1 y A sub n más 1 igual, y acá hice una fórmula mágica, 3a sub n más 4 sobre 2a sub n más 3. Acá se observa que todos esos números son racionales positivos. ¿Ok? Porque acá es un racional positivo. Y es claro que por inducción, si esto es un racional positivo, eso es un racional positivo. Solo use operaciones sobre los racionales. Ok, y del mismo modo, sea, me doy la segunda sucesión b sub n, definida por, y acá me doy una definición directa, voy a definir b sub n igual a 2 sobre a sub n. Y acá se puede demostrar, y no voy a hacerlo, se puede demostrar que la primera sucesión es creciente, que la segunda sucesión es decreciente, que la primera sucesión siempre es menor o igual a la segunda sucesión, y son sucesiones racionales. Es decir, no use ningún número real, pero tienen límite raíz cuadrada de 2, ambas. Y es decir, que cuando yo considero la intersección de los intervalos en Q, todo desaparece al infinito. Porque la única cosa que me queda entre todos los A sub n y todos los B sub m es un número que no existe en Q. ¿Ok? Acá, entonces, la intersección en E de los intervalos racionales, es decir, voy a escribirlo así, son los intervalos racionales, es decir, solo mantengo los racionales, esta intersección es vacía. Porque acá no voy a demostrarlo, es un ejercicio, es bastante complicado. Hay que demostrar que la primera sucesión es creciente, que es siempre menor que raíz cuadrada de 2, segunda sucesión es decreciente, siempre es mayor o igual a raíz de 2, y que construye las sucesiones de tal modo que ambas sucesiones tengan el mismo límite que es raíz cuadrada de 2. Es un método para calcular raíz de 2. Tengo dos sucesiones de aproximaciones, una que va por defecto aproximar raíz de 2, la otra por exceso. ¿Ok?
Es un contraejemplo. Segundo principio. Es el principio de Arquímedes. Y es un teorema. Es otra consecuencia. Principio de Arquímedes es una cosa muy fácil, muy obvia, pero que nunca dije, que sigue de la completitud, que es que si yo tengo un número real cualquiera, siempre existe un natural más grande. Que es una cosa que parece obvia para nosotros, ¿no? Si yo tengo cualquier número real, no sé, e a la potencia 10 millones, existe un natural más grande. Entonces, el principio de Arquímedes dice, para todo número real, existe un natural tal que n es más grande que x. Parece obvio, pero hay que demostrarlo. ¿Ok? Es decir, vamos a mostrar que no es tan obvio y que hay que hacer una demostración. Sí, yo sé que geométricamente es obvio. Es el principio de los números arquimedianos. Es decir, que al final los enteros relativos están en toda la recta. No hay ninguna parte de la recta vacía de enteros relativos. Al infinito siempre tenemos nuevos enteros naturales. Y lo mismo de modo similar para menos infinito. Ok, demostración. Voy a hacer una demostración por el absurdo. Por el absurdo, supongamos que la propiedad no se cumple. Ahora vamos a escribir la negación. Es mi ejercicio favorito. ¿Cuál es la negación de la propiedad? Existe tal que para todo n, y la negación de esto, n es menor o igual a x. ¿Qué dice esto? Dice que este número x es una cota superior de n. Esa definición. Esto dice que x es una cota superior de n. Es decir, si yo no tuviera esta propiedad, necesariamente n tendría una cota superior. Es decir, existiría un número real más grande que todos los naturales. Y quizás que es el caso. Quizás que es el caso. Porque no escribimos que había ningún natural, ningún real después de los naturales. Hay que demostrarlo. Pero ahora, como n tiene una cota superior, n es vacío o no vacío. El conjunto de los naturales. ¿Existen naturales, por favor? Sí, existen mucho, de hecho. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tomar el supremo. Por completitud. Sea, voy a hacer una cosa que parece ser idiota. El supremo de n. Ya sabemos que n no tiene supremo, porque n no está acotado. Pero, por mi hipótesis, por el absurdo, obtengo una cosa absurda que es n está acotado. Entonces voy a usar las consecuencias. Pueden ver, yo supongo una cosa, ya sé que es falsa, pero yo quiero demostrarla. Entonces supongo la cosa idiota y voy a llegar a una consecuencia más y más idiotas y al final será obvio que no funciona. ¿Ok? Es el principio. Ok, ahora tengo un supremo de n, es raro, pero es un número real. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? No sé si es un natural o si no es un natural, es un real, que es la cota superior. Pero yo puedo aproximar este supremo a menos de epsilon con un natural. Y voy a tomar epsilon igual a 1. Tomando epsilon igual a 1,
yo sé que existe un natural, ahora, un natural real, que se queda a distancia menor de 1 de S. Es decir, tal que S menos 1 es menor que mi natural y eso es menor o igual a mi supremo. Es S. ¿Ok? Acá usé el principio de razonamiento a menos de epsilon para el supremo. ¿Ok? ¿Qué puedo deducir yo? Por supuesto, la desigualdad que me interesa es esta. Si yo sumo 1, yo obtengo que S es menor que n más 1, es decir, que el supremo de n es menor que algún entero natural, que es una cosa absurda. Absurdo. Porque S es el supremo de n y demostré que el supremo era menor que algún natural. Absurdo. Entonces, esta cosa era falsa, lo que significa que su negación es verdadera, y es esto. ¿Ok? Demostramos el principio de Arquímedes, que parece tan obvio, pero había que demostrarlo. ¿Ok? Hay una observación. En Q, ¿se cumple el principio de Arquímedes o no se cumple? Si yo tengo un racional, ¿puedo yo hallar un natural más grande? Sí, claro. Entonces es una propiedad que acá no cambia entre R y Q. Se cumple también en Q. ¿Por qué digo yo esto? Porque, de hecho, el principio de completitud se puede descomponer, se puede demostrar que el axioma de completitud se podría reemplazar por el axioma de los cerrados encajados y el axioma de Arquímedes. Es decir, el axioma de completitud se puede ver como la conjunción del principio de los intervalos encajados y del principio de Arquímedes. Ejercicio: sacar el axioma de completitud, reemplazar el axioma de completitud por el principio de los cerrados encajados y el principio de Arquímedes, y deducir el axioma de completitud a partir de ambos axiomas. Se puede hacer. Entonces, lo que dice es que la diferencia real entre Q y R es en el principio de los cerrados encajados. ¿No? ¿Cómo? El axioma de completitud dice que todo conjunto no vacío y superiormente acotado tiene supremo. O sea, con la unidad que hiciste al esquema de completitud del principio de Arquímedes. Acá, y el principio de los intervalos cerrados encajados. Se puede deducir de esos teoremas la acción de completitud. ¿Ok? Entonces, acá demostremos la propiedad de Arquímedes, que es obvia, pero sigue de la completitud. Es decir, es una propiedad que ya teníamos en Q. Es muy importante observar que es una propiedad que ya teníamos en Q. Cuando tenemos una racional Q, siempre se puede hallar un natural más grande. ¿Ok? Pero quizás que hubiéramos podido perder la propiedad por completitud. Quizás que en el proceso de añadir los reales que faltaban, quizás había un peligro, que era añadir demasiados reales y añadir reales más grandes que todos los naturales y reales más pequeños que todos los relativos negativos. Pero no es el caso y la completitud me prohíbe esto también. Es decir, es una propiedad que se mantiene entre Q y R. ¿Ok? Entonces, la diferencia real entre Q y R no es la completitud, es los intervalos cerrados encajados, que es una idea geométrica, que viene de la geometría. ¿Ok? Y hay la variante infinitesimal de los intervalos encajados cerrados. No, variante infinitesimal de Arquímedes. Ok, variante infinitesimal. La variante infinitesimal dice que para todo epsilon positivo existe un entero natural no nulo
Acá cuando yo pongo n estrecha, significa n sin cero. ¿Ok? Existe un entero natural no nulo, tal que el inverso de n es menor que epsilon. ¿Ok? Esta variante infinitesimal. Es decir, si yo me doy un número positivo tan pequeño como yo quiero, siempre existe un inverso de natural antes. ¿Ok? ¿Y cómo se demuestra tal propiedad? Pasando al inverso. Es decir, supongo que yo tengo epsilon, yo reemplazo epsilon por 1 sobre epsilon, existe un natural después, y pasando al inverso obtengo que 1 sobre n es menor a epsilon. ¿Ok? Entonces, demostración, ejercicio, no hay nada difícil. Es decir, solo basta con aplicar el principio de Arquímedes, no a epsilon, pero a 1 sobre epsilon. ¿Ok? Demostración. Aplicar Arquímedes a 1 sobre epsilon. No hay nada otro que hacer. Ok. Ahora, sí. Que acá, para todo epsilon positivo, claro, existe un natural no nulo, tal que 1 sobre n es menor que epsilon. Es decir, si yo me doy, la intuición es que epsilon son las aproximaciones de cero. Si yo me doy un epsilon tan pequeño como yo quiero, tal que yo necesito un microscopio para mirar la diferencia entre 0 y epsilon, siempre yo puedo insertar un inverso natural entre 0 y este epsilon. Es decir, Arquímedes natural dice que hay naturales tan grandes como yo quiero. El principio infinitesimal dice que hay inversos de naturales tan pequeños como yo quiero. El valor absoluto. ¿Ok? Y esta propiedad también se cumple en Q, por supuesto, la misma demostración funciona. Es decir, de nuevo, es una propiedad que no cambia entre Q y R. Entonces, al final, la conclusión es que vimos que la completitud es equivalente a dos cosas. Es equivalente a la propiedad de los intervalos cerrados encajados y es equivalente a la propiedad de Arquímedes, o bien la versión grande o bien la versión pequeña. ¿Ok? Y de hecho, después, es muy interesante, era un tema de investigación, hallar cuerpos que cumplen una propiedad pero no la otra. Por ejemplo, conocen, cosa más fácil, conocen un cuerpo totalmente ordenado que cumple la propiedad de Arquímedes, pero que no cumple la propiedad de los cerrados encajados. Es Q, porque Q cumple la propiedad de Arquímedes, pero vimos que no cumple la propiedad de los cerrados encajados. Ahora, pregunta mucho más difícil. Existe un cuerpo totalmente ordenado que cumple la propiedad de los intervalos cerrados encajados, pero que no cumple la propiedad de Arquímedes. Y si no saben, es normal, porque fue un tema de investigación, una pregunta resuelta solo en los años 60. Entonces, es el tipo de pregunta donde se encontró la solución solo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, hay un contraejemplo y es muy complicado para hacerlo. Y es definitivamente tipos como Lagrange, Cauchy no sabían hacerlo. Es decir, solo son personajes del siglo XX que consiguieron construir un contraejemplo. Y, por supuesto, ahora no voy a mostrar el contraejemplo, por supuesto, porque esto necesitaría, no sé, 2 semanas de clases, solo para definir el contraejemplo. Y vamos ahora a asumir que R cumple ambas propiedades. Okay. Ahora voy a terminar sobre un pequeño tema de los reales. Voy a concluir este tema sobre los reales con las nociones de funciones monótonas.
solo es un recordatorio de las definiciones de funciones monótonas. Ok. Dada, entonces, una función f definida en un intervalo ahora tenemos una definición muy general de intervalo. Ahora es un recordatorio, monótona, creciente, si escucho para todos x y x' en y, si x es menor o igual a x', esto implica que f de x es menor o igual a f de x'. Y es monótona decreciente si, misma cosa, pero se invierte el orden durante la implicación. Si x es menor o igual a x', esto implica que f de x es mayor o igual a f de x'. Es una función monótona decreciente. ¿Ok? Normalmente ya son definiciones que ya conocen. Pregunta, ¿una función monótona creciente puede ella estacionar o no? Sí puede. Hay nada que impide que estacione. ¿Ok? Entonces, en particular, una función constante es creciente, decreciente o nada. Es a la vez creciente y decreciente. Y es la única función que es a la vez monótona creciente y decreciente. No hay otra. ¿Ok? Si yo tengo una función que es monótona creciente y monótona decreciente, es constante. ¿Ok? Y después se pueden reemplazar creciente por estrictamente creciente. Acá, en general, voy a olvidar la palabra monótona. Es decir, cuando yo voy a decir creciente, es decir, monótona creciente. Y cuando diré monótona, es decir, monótona o bien creciente o bien monótona decreciente. ¿Ok? Y después hay la definición de funciones estrictamente crecientes. Acá digo que f es estrictamente creciente si x menor o igual a x' implica f de x estrictamente menor que f de x'. Y acá pueden ver que yo tengo que reemplazar en ambos lados el signo menor o igual por menor estrictamente. Y esto me implica que la función tiene que crecer siempre entre dos valores. ¿Ok? Y de mismo modo se define f es estrictamente decreciente y acá yo mantengo el y acá yo reemplazo por un mayor. Y el resto no cambia. ¿Ok? Son definiciones que ya conocen y ahora hay que ver ejemplos. No sé. Y es claro que cuando una función es estrictamente creciente, en particular es creciente. Y cuando es estrictamente decreciente, en particular es decreciente. ¿Ok? Y hay muchos ejemplos. La función constante es creciente, decreciente. ¿Qué se puede decir sobre una función constante? Es monótona creciente, es monótona decreciente, pero no es estrictamente creciente. ¿Ok? La función identidad, ¿qué se puede decir? La función x, f de x igual a x. Estrictamente creciente. La función x cuadrado es una función estrictamente creciente en 0 más el infinito y es estrictamente decreciente en menos infinito 0, etcétera, etcétera. Y ahora voy a
concluir sobre una proposición rara, que es que cómo se relacionan los valores alrededor de un punto de una función creciente. Propiedad. Voy a considerar una función propiedad. Sea f una función definida en un intervalo AB abierto y monótona creciente. Ahora voy a hacer el siguiente juego. Es decir, voy a fijarme un punto x0 me fijo un punto en A. Y voy a considerar lo siguiente. Yo puedo considerar todos los f de x tales que x es menor a x sub 0. ¿Ok? Yo puedo considerar este conjunto. Y este conjunto es un conjunto de valores que crecen. ¿Ok? Voy a tomar su supremo. Y yo puedo hacer lo mismo con los valores de f de x tal que x es mayor que x0. Acá son los valores después de x0 y yo puedo tomar el ínfimo. ¿Cómo se relacionan ambos conjuntos? Es decir, yo tengo un punto x0 y yo considero todos los valores tomados por f antes de x sub 0. ¿Qué puedo decir yo sobre estos valores? Son todos antes de f de x0, por monotonía, ¿no? Entonces el supremo también. Y de mismo modo, para todo x mayor a x0, tengo que f de x es mayor o igual a f de x sub 0. Entonces, pasando al ínfimo, yo obtengo esto. Es una propiedad fundamental de las funciones monótonas. Alrededor de un punto, yo tengo el valor tomado por el punto y yo puedo considerar el supremo de los valores anteriores y el ínfimo de los valores ulteriores. Ahora, la pregunta del 5 de oro es, ¿estas desigualdades son igualdades o no? ¿Pueden ser distintas o no? De hecho, ambas desigualdades pueden ser estrictas. Voy a mostrar un contraejemplo. Entonces, cuidado, las funciones monótonas a veces son más complicadas que pueden pensar. Voy a mostrar este contraejemplo. Voy a considerar mi punto x sub 0. Voy a hacer una función que crece así hasta este punto, excluido. Cuando yo llego acá, cuando yo llego al valor x sub 0, yo hago un salto. Obtengo f de x sub 0. Y después de f de x sub 0, yo hago otro salto. Y acá obtengo una función que es monótona creciente, y de hecho es estrictamente creciente. ¿Qué me hace esto? Cuando yo caigo en el agujero, ¡puf!, voy acá, y después cuando yo salgo, otro salto. Y acá es claro que este número es el ínfimo, es el supremo de todos los valores anteriores. Y este número es el ínfimo de todos los valores que siguen. ¿Ok? Y acá tenemos un ejemplo donde tengo una función donde los tres números son distintos a pares. ¿Ok? Obtengo tres números distintos. ¿Qué es la cosa interesante? Es que decir que cuando yo tengo una función monótona, a veces yo puedo tener lo que se llama un salto de continuidad.
hay un salto, es decir, la función es discontinua acá. Pero la cosa interesante, que es una propiedad muy interesante de las funciones monótonas, es que una función monótona no puede tener muchos saltos de continuidad. Puede tener o bien una cantidad finita, o bien una cantidad numerable, es decir, que tiene el tamaño de n. Pero no puede tener más. Entonces, en general, la irregularidad mayor que se puede observar en una función monótona es esta. Es lo peor que puede ocurrir a una función monótona. Quizás que puede ocurrir en otros puntos, por supuesto. ¿Ok? ¿La función qué? Signo. Exactamente. Signo tiene exactamente la misma propiedad. Y entonces esto termina el capítulo sobre los números reales. Y a partir del lunes empezamos con las integrales. Y normalmente, domingo, yo subo en la red el capítulo de los apuntes. Los nuevos apuntes sobre las integrales. Es el capítulo que terminé de escribir.